Adelante, Axel, bienvenido. No, gracias a ustedes por la invitación y con mucho gusto para platicar de esta, pues ahora sí que excitante aventura que hemos tenido en estos últimos años aquí en México de recuperar espacios urbanos a través de mejorar la iluminación y brindar a través de la red de luminarias otra serie de servicios adicionales como videovigilancia, Wi-Fi para la gente, etcétera. O sea, creo que ha sido ahora sí que una aventura muy interesante porque pues tú sabes que romper ciertos paradigmas en México es a veces difícil, pero lo hemos logrado y con mucho gusto platicar de nuestras experiencias y de nuestra tecnología con ustedes, con tu audiencia en el evento. Así es, antes de entrar en materia, Axel, a mí me gustaría que le platicaras a la gente justamente sobre este tema. Quisiéramos conocer un poco más de la historia de Yuganu. Para nosotros es un placer y debemos recordarle a la gente que cada vez más empresas, como en el caso de Yuganu, que tiene origen israelí, Correcto. se integran a este proyecto y a este grupo privilegiado de empresas que componen el Smart City y están comprometidas con el movimiento de ciudades inteligentes. Cuéntanos cómo fue el inicio de la compañía y cuál es su modelo de operación en el mundo, no solo en México, sino también en el mundo? Mira, es bien interesante. Como bien dices, es una empresa de origen israelí, fundada por dos ingenieros, o son ingenieros en comunicaciones, Eran Ben Shmuel y Alexander Bilinsky. Y ellos, obviamente, como mucha de la gente que vive en Israel, empiezan a hacer trabajos con las Fuerzas Armadas, sobre todo, insisto, en los temas de comunicaciones. Y esto es bien importante porque pues, son ingenieros en comunicaciones y estamos hablando de una empresa de iluminación. Eh, lo que logran hacer ellos es encontrar un modelo en el que puedas utilizar la red de alumbrado que vas a encontrar en todos lados. O sea, todas las ciudades tienen alumbrado público, todas las casas prácticamente tienen esta energía eléctrica, pero no todas las ciudades ni todos los domicilios tienen viabilidad de tener, por ejemplo, internet, por decir algo, ¿no? Entonces, se había hablado ya en mucho tiempo, o se ha escuchado en muchas ocasiones sobre el tema de llevar internet a través de la electricidad y cosas de este tipo. Pero sobre todo en el tema de ciudades, que es en lo que me quiero enfocar, te encuentras con un problema que es la infraestructura que tiene propiamente la ciudad. Muchas veces tienes infraestructura muy vieja, cableado muy viejo, y no necesariamente puedes hacer estos modelos de Internet a través de la energía eléctrica. Pero bueno, Alex y Eran empiezan a trabajar con el ejército de Israel, salen y crean una compañía, y para no hacerte el cuento muy, muy, muy largo, encuentran una manera de crear, y nos gusta decir este concepto, un caballo de Troya, para competirle a las compañías de telecomunicaciones de manera inalámbrica a través de la red de alumbrado público. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tú agarras y dices, oye, yo voy a tener una luminaria en la calle, generalmente te las encuentras cada 20, cada 30 metros o cada 10 metros, dependiendo, y convierto cada una de las luminarias en un nodo de comunicación. Entonces, así como funcionan las redes de computadoras, haces una red de dispositivos a través de la red de alumbrado público. Y para esto, obviamente, déjame, lo fraseo de una manera diferente. En muchas ocasiones, cuando tú quieres hacer proyectos en las ciudades de iluminación, de seguridad o de Wi-Fi público, cada una de estas situaciones viene en carriles paralelos. Son presupuestos paralelos, son áreas diferentes. Una es alumbrado público, otra es el área de tecnología, la otra es el área de seguridad, etcétera. Entonces, lo que hace Yuganu, lo que hacen Alex y Eran, es integrar esas tres verticales en una sola. Y esto lo haces a través de la red de alumbrado público. Y finalmente, para terminar de contestarte esta pregunta, Yuganu como tal significa libélula en hindi. Entonces, este es el concepto, digamos, de la compañía, ¿no? Pues no sé si es insecto o animalito, o como quieran llamarle, que tiene la capacidad de generar su propia luz. Es como la base sobre la que nosotros trabajamos, sobre la que se funda la empresa, y con un objetivo muy particular, que logremos a través de nuestras luminarias replicar como si tuviéramos la iluminación del día, como si fuera la luz del sol.
Y esto, pues obviamente, bueno, los ingenieros que saben de este tema, en este caso Eran y Alex, lo lograron con las luminarias que están fabricando en Yugan. Excelente, Axel. La verdad es que es impresionante. Para mí el tema de que sea una solución integral, el alumbrado público como tal dejó de ser un elemento como tal hace mucho tiempo, ¿no? Ahora estamos implementando este tipo de soluciones. Queremos replicar el éxito que se ha tenido a través de toda Latinoamérica, no solo en México. Y entrando un poco más en materia. Mi siguiente pregunta sería, ¿cómo se puede acelerar la transición de las ciudades hacia un modelo inteligente? ¿Y qué papel juega ahí el alumbrado público y las soluciones de ayuda? Mira, eso es una muy buena pregunta porque usualmente muchas de las ideas de poder ejecutar proyectos de Smart City se ven atoradas con los temas de la ejecución del gasto. O sea, cuesta mucho dinero o se tiene la percepción de que cuesta mucho dinero implementar un modelo de Smart City y que solamente lo podemos ver en países muy avanzados o en países muy ricos. Esto no necesariamente es cierto y esto es parte de la oferta que Yuganu da al mercado, ¿no? Y lo hemos hecho aquí en México. Y como te decía, tú llegas a cualquier ciudad y lo básico que vas a encontrar va a ser que tienes un poste, tienes un brazo y tienes una luminaria. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es sustituir luminarias del alumbrado público, poner nuestras luminarias que tienen esta capacidad de comunicación. Entonces, tu inversión que estás haciendo es como la inversión que hacen normalmente todos los gobiernos municipales o estatales en alumbrado público. Evidentemente, como esta es una luminaria con mayores capacidades, pues no puedes comparar necesariamente el precio de una luminaria inteligente con una luminaria normal, aunque tenemos toda la gama de luminarias, desde la luminaria más elemental hasta la luminaria inteligente, que es la que nos permite habilitar las Smart Cities. Esto, al final, tú dices, oye, ¿cómo lo pago? Buscas, no necesariamente porque se trata de un gobierno, eliminas un concepto de retorno de inversión. ¿Cómo lo pago? Aquí lo que se ha hecho también es que logramos ahorros en el consumo de energía eléctrica bastante interesantes y además estamos entregando luminarias que llegan a tener 10 años de garantía y que pueden tener el doble de vida. Entonces, esto hace que el retorno de tu inversión no tengas que estar cambiando las luminarias cada 3 años, sino que digamos, tu espectro de vida se hace mucho más amplio y con los ahorros que tienes de la energía eléctrica, puedes ir pagando en parte el costo de la luminaria. Si además habilitas otros servicios como videovigilancia, como Wi-Fi, para lo que también tenías que ponerle presupuesto, entonces sigues reduciendo la inversión que tienes que hacer para habilitarlo. De esta manera solamente inviertes en un dispositivo, las luminarias que tengas que utilizar, haces una mezcla, porque no necesitas poner luminarias inteligentes en todos los postes. Los pones, esta luminaria inteligente que tiene las cámaras de video, el Wi-Fi público, la posibilidad de conectarle dispositivos por IP o por USB, metes esta luminaria que es, digamos, tu hub central y el resto de los postes tienen luminarias normales. Entonces, realmente puedes hacer que la inversión se reduzca dramáticamente y sea viable ejecutar un modelo de Smart City, ¿no? Sí, por supuesto. Y de hecho, ahorita que te estaba escuchando con mucha atención, ese es un tema que la gente a lo mejor tiene un poco de desconocimiento, ¿no? Es una de las maneras de las que tú hablas en la que el financiamiento puede ser todavía, puede tener menor impacto, ¿no? Para los gobiernos, tanto a nivel municipal como a nivel estatal. Y pues bueno, quiero retomar el tema que seguramente toda la gente que nos está haciendo favor de acompañarnos se dio cuenta que en la imagen que compartimos, Axel, tienes en tus manos una de estas luminarias de las que estamos hablando. ¿Nos Correcto. Si me podrías das un hablar un segundo, poco de la... la traigo, espérame. Perfecto. Justamente, eso la verdad es que me encanta porque le va a ayudar mucho a la gente a entender esta tecnología y que nos hablaras un poco más de qué es lo que estamos viendo, qué integra y qué soluciones tan interesantes nos está ofreciendo Yuganu con estos avances y con este tipo de elementos que nos presentas. Mira, esta particularmente, como decimos, es pues, lo que para nosotros es el elemento que habilita y que hace posible que hagamos una ciudad inteligente. Normalmente, como platicábamos hace unos minutos,
tú tienes el alumbrado público, quitas una luminaria tradicional que tengas ahí, pones esta luminaria, si te fijas, lo único que tienes son los cables de positivo, negativo y tierra, o sea, corriente, y todo lo demás es inalámbrico. O sea, ahora sí que si fuera mago y tuviera un aro, pues lo pasaría para que vean que no hay truco, ¿no? Y en este sentido, lo que estás integrando aquí, digamos, al interior de la luminaria, aquí adentro, hay un dispositivo de Qualcomm, que es uno de nuestros partners, uno de nuestros socios, y ese dispositivo lo que hace es que habilita el Wi-Fi público a través de estas antenas, le da posibilidad de operar las dos cámaras de videovigilancia que tienes aquí, que son cámaras de 5 megapíxeles Full HD, y integras también, pues ahora sí que el core del negocio de Yuganu, que siempre ha sido la iluminación, más las comunicaciones. Entonces tienes un solo dispositivo en donde integras todo y ya tú puedes conectar al C2 o al C5 o al centro de comando que tú tengas la señal de video. La gran ventaja que tienes con esto, como ves, es que es un solo dispositivo para todo. Normalmente tú ves un superposte, vamos a llamarlo así, de los que ponen en las ciudades, y tienes el poste en el que está integrado el botón de pánico, está integrada una cámara, está integrado un access point, pero todo es un elemento individual que está integrado en un poste. Aquí esa integración se hace directo en la luminaria. Entonces, por esto yo puedo hacer que sea mucho más económico y mucho más fácil habilitar este modelo de Smart City, pero no solo porque yo pueda conectar mis cámaras o tener mi iluminación, sino que a través del access point que tienes aquí, otro tipo de dispositivos, vamos a hablar del Internet de las cosas, otro tipo de dispositivos inalámbricos que normalmente la ciudad o un proveedor quisiera proveer a la ciudad, tendría que utilizar su propio carrier o su propia señal celular o internet o lo que fuera. Aquí no, aquí ellos llegan con su servicio y con su solución y el acceso al internet lo hacen a través de la red de luminarias y este dispositivo se convierte en el access point. Entonces, por eso te digo que no nada más es hacer viable y de alguna manera hasta redituable económicamente el poder hacer un proyecto de estos, sino que además tú podrías proveer otros servicios como ciudad a otro tipo de proveedores que requirieran conectividad, sin que ese proveedor tuviera que gastar en ir a buscar un carrier o ir a buscar, no sé, tarjetas micro SIM de celular o lo que fuera, para habilitar sus servicios. Claro, a mí lo que me encanta de todo lo que estás diciendo es que nos estamos convirtiendo en agentes de cambio, ¿no? En cerrar este ciclo y estos mitos de que el financiamiento es complejo, es complicado. Yuganu, al igual que algunas empresas, se vuelven en facilitadores de todas estas problemáticas que enfrentan las ciudades en Latinoamérica. Entonces, lejos de hablar de temas de que el financiamiento sea costoso, pues estamos comprobando y nos estás comprobando totalmente, Axel, que no es la realidad, ¿no? Por Correcto. supuesto que todo lo que integra una luminaria tan interesante como la que estás presentando, pues bueno, viene a facilitar y acabar con muchos de los problemas que tenemos actualmente en muchísimas ciudades, no solo en México, sino en América Latina. Y dado esto, a mí lo que me gustaría es que nos hablaras sobre proyectos desarrollados por Yuganu en México y cómo mejorar la gestión de la ciudad o ciudades y la calidad de vida de los habitantes, ¿no? Mira, como te decía, la primera barrera a romper el mito de que hacer este tipo de proyectos era extraordinariamente caro y era difícil. La realidad es que ese es digamos que la primera venda que le quitas de los ojos a alguien, ¿no? Nosotros hemos hecho varios proyectos aquí en México, principalmente proyectos donde ya estamos implementando las Smart Lamps. Hay aquí en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, en la alcaldía Benito Juárez también, en Veracruz, en un centro de salud, que no necesariamente estás hablando del alumbrado público en la banqueta, sino del alumbrado exterior en áreas públicas, ¿no? Piensa esto en un hospital, en donde a lo mejor necesitas tener un sistema de reconocimiento facial. De hecho, hoy en la mañana estábamos haciendo unas pruebas de reconocimiento facial con el tapaboca y que te alertara cuando alguien no trae el tapaboca, ¿no? Ahorita que esto, pues, lamentablemente con el tema de la pandemia del COVID, pues te deriva a tener otro tipo de soluciones. Entonces,
En la Ciudad de México, particularmente lo que hicimos en la alcaldía Miguel Hidalgo, tomamos un parque que está en el bajo puente de la calzada México-Tacuba, que estaba en el mapa delictivo de la Ciudad de México como uno de los 5 puntos más peligrosos de la ciudad. Y era un lugar al que tú llegabas en la noche, pero en la noche estoy diciendo 8:30, y literalmente era una cueva, una boca de lobo, era muy oscuro, muy peligroso. Entonces, lo primero que hicimos es mejorar el alumbrado público, cambiar las luminarias que estaban ahí, que prácticamente eran como si tuvieras unas velas, y poner una mejor iluminación. Eso de inmediato ya te genera una percepción de seguridad, el que tengas un lugar mejor iluminado. Encima de eso, este parque tiene 3 accesos principales. Uno que está enfrente de lo que algunas personas conocen aquí en la Ciudad de México, que le llaman el Torito, y otros hacia el Metro Tacuba, y la otra entrada está hacia un paradero de autobuses. Entonces hay mucha circulación de gente que tiene que usar ese parque para ir del metro al autobús, del autobús al metro, o entrar a una de las colonias que están ahí en la zona. Entonces, lo primero fue, como te decía, mejorar la iluminación. El segundo punto fue, vamos a darle videovigilancia. Pero yo llego nada más con un enlace de internet, con uno. Conecto un gateway que tenemos nosotros para nuestras luminarias, y las 6 luminarias que tengo ahí, que implican 12 cámaras, se conectan ya a través de una red mesh a mi gateway. Entonces ya no tuve que tender un cable de internet que fuera digamos, de una caja de control, una cajita donde guardas tus equipos, a cada una de las luminarias, sino que ya todo se hace de manera inalámbrica. Hoy tú vas a ese parque a las mismas 9 de la noche que antes no querías estar. Está la gente corriendo, haciendo ejercicio, paseando a los perros, los niños están ahí, dan clases de box. Y esto creo que es parte fundamental de lo que nosotros hacemos. Recuperamos el espacio urbano. No nada más mejorando la parte de la iluminación, sino que además generamos un modelo de alerta para los cuerpos de seguridad a través de las cámaras de video. Y atrás de las cámaras de video, obviamente si nos lo solicitan lo hacemos, metemos estos analíticos, que es lo que platicábamos ahorita, ¿no? Te dan reconocimiento facial, estamos acostumbrados a encontrar el botón rojo de emergencia en los postes. Aquí hay analíticos que yo alzo los brazos y eso es una señal de alerta. Creemos que podemos desarrollar un modelo en este tipo de lugares de predicción del delito, no de prevención del delito, de predicción del delito. Y esto lo puedes hacer a través del tema de reconocimiento facial. Si yo ya sé que una persona usualmente anda rondando ahí la zona y el sistema lo detecta, yo le puedo avisar a la policía que haga una estrategia de proximidad para evitar que esta persona pudiese, o este maleante pudiese asaltar a alguien o robar a alguien. Entonces, genuinamente a lo mejor el cuate vive por ahí y nada más está cruzando. Mejor que lo siga la policía y lo acompañe a que le robe algo a alguien y salga corriendo, porque como te decía, tiene salidas muy fáciles, ¿no? El mismo concepto se ha replicado, por ejemplo, en la alcaldía Benito Juárez, o lo podemos replicar en cualquier otra ciudad, porque estás utilizando, una vez más, la red de alumbrado público para instalar este tipo de dispositivos, y atrás estás poniendo ya inteligencia artificial, analíticos, como quieran llamarle, para darle pues vamos a decirle, una ayuda a los cuerpos de policía, porque estamos acostumbrados a que las señales de video de las cámaras de circuito cerrado de televisión sean forense. Oiga, me asaltaron. Pues vamos a ver el video. Ah, sí, mire, lo asaltó un tipo con una chamarra roja. Ya me asaltaron. Lo que queremos es tratar de evitar que eso suceda, y para eso puedes aplicar la inteligencia artificial, pero necesitas un medio para llevarla, y ese medio se convierte en la luminaria. Entonces tienes muchos beneficios que puedes aprovechar, una vez más, la infraestructura del alumbrado público. Y una cosa que es fundamental es que mucha gente piensa que es muy sofisticado este tema, ¿no? Aquí nosotros hemos logrado hacer reconocimiento facial con estas luminarias instaladas a 6 y a 9 metros de altura, donde tu objetivo está a 18 o 20 metros de distancia. Entonces, es posible hacerlo. Lo tenemos probado, lo hemos estado haciendo, lo hemos estado reproduciendo el modelo. Y poco a poco hemos encontrado que sí genera valor y que sí es de utilidad para las ciudades. Sí, por supuesto que genera valor y, pues bueno, a mí la verdad es que me entusiasma, me emociona escuchar tus respuestas, Axel, porque pues eso nos da una muestra más de lo que sucede en Smart City, ¿no? Nosotros somos los vinculadores con los tomadores de decisiones de instituciones, de gobiernos que seguramente estarán viendo
esta transmisión y seguramente los buscarán en Mérida y a través de nuestra plataforma virtual para que ofrezcan ustedes este tipo de soluciones tan interesantes, tan completas y que hacen tanta falta en nuestras ciudades, no solo en México, ¿no? Sino a través de Latinoamérica. La verdad es que es un proyecto interesantísimo, Axel, y me gustaría comentarte, estamos viviendo una de las peores crisis a nivel mundial por el COVID-19. Aparte de todo lo que nos platicaste, hay un tema que me llamó de sobremanera la atención. Eh, Yuganu creó una solución de desinfección para espacios cerrados. ¿Qué características y qué beneficios posee esta tecnología y cómo funciona, Axel? Mira, como dices tú, a veces este tipo de circunstancias que te caen de sorpresa, pues te tienen que poner creativo y tienes que ver, pues ahora sí, cómo aportas tu granito de arena para tratar de regresar lo más pronto posible, no a la nueva normalidad, sino a la normalidad a la que estábamos acostumbrados hasta finales, principios de este año, ¿no? Todo el mundo sabe, o mucha gente sabe, desde que hace más de 100 años, se ha utilizado la luz ultravioleta para desinfectar espacios, para desinfectar cosas. No, no es ninguna novedad. El gran problema que tiene la luz ultravioleta es que es dañina para el ser humano. Entonces, lo que hizo Yuganu, lo que hicimos en Yuganu fue encontrar dentro del espectro, digamos, de la luz ultravioleta, que tiene pues, una gama de nanómetros interesante, exactamente aquel, pues vamos a decir, esta longitud de onda que fuera capaz de romper la membrana protectora del virus y a la vez desactivar su ARN. Como sabes, los virus no se mueren, los virus se tienen que desactivar. ¿Y por qué nos pide que para no propagar el coronavirus nos lavemos mucho las manos? Porque el jabón rompe esa membrana protectora. O sea, si yo tengo coronavirus y estoy hablando, el virus viaja encapsulado en mi saliva. Ese es su medio de transporte. Entonces tengo que romper su medio de transporte para que no se propague, pero también necesito desactivarlo. Entonces, lo que Yugano desarrolló fue una luminaria que tiene la capacidad de operar dentro de la longitud de onda del ultravioleta A, y este no es dañino para el ser humano, pero sí desactiva al virus. Entonces, digamos que desinfecta el espacio y las superficies a las que están, pues digamos, iluminadas, si me aceptas el término, ¿no? No, no, productos de este tipo hay muchos en el mercado, ¿no? Yo he visto N ahora que salen por todos lados, de que llegas y entras a lo mejor a la habitación de un hospital, metes un robot con luz ultravioleta, lo prendes, se sale todo el mundo, ¿no? Lo dejas prendido 5 o 10 minutos y desinfectó el espacio. Es un poco, pues digamos, impráctico, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que nosotros hicimos fue desarrollar una luminaria, la clásica de 60 por 60 centímetros, que es la que va en los plafones, que es lo que te encuentras mayormente en los lugares como oficinas, como recepciones, etcétera. Y dejamos esta luminaria como tu luminaria de día a día, la luminaria de diario. Te conectas a la parte eléctrica, a la instalación eléctrica en la que está la otra luminaria, la que tenías antes de tubo fluorescente, de LED, lo que fuera. Y lo único que estás haciendo en esta luminaria es que al estar funcionando dentro de longitud de onda de VA, está desinfectando sin dañar a las personas. Y tiene le llamamos nosotros esta modalidad o el Yuganu Mix, que si en un momento dado necesitas hacer una desinfección profunda y de alto impacto, puedes también sacar a la gente y prenderlo en el modo de ultravioleta C, que es el que desinfecta y que daña a las personas. Y además la luminaria tiene un sensor de movimiento, porque si en un momento dado estás en ultravioleta C y alguien abre la puerta, necesitas que se desactive inmediatamente. Entonces, una vez más, dentro de los principios de Yuganu no necesitas una instalación especial para que yo funcione. Yo llego a lo que tú tienes y me instalo. Pongo mi luminaria y la dejo desinfectando con luz ultravioleta. Mira, este ejemplo me gusta para decirlo muy rápido y acabar con este tema, si quieres. Imagínate un cine. Entra la gente a la función de las 4 y sale 5:30. Entonces, a la hora que salió la gente de la sala, tú prendes 10 minutos
la sala en ultravioleta C con mi luminaria. Se desinfecta completamente el espacio y los objetos que están ahí. Viene la gente de la siguiente función, ese espacio ya está desinfectado, pero está iluminado en ultravioleta A. Esto quiere decir que sigue con su proceso de desinfección, pero de más, digamos, un periodo más largo. Cambia la siguiente función, vuelves a switchar ultravioleta C, desinfectas completamente. ¿Cuál es la diferencia de tener una luminaria de Yuganu en el techo a llegar con un robot y ponerlo al centro de la habitación? Que a la hora que está arriba, la capacidad de iluminación es perfecta, ¿no? Todo lo que esté iluminado va a estar desinfectado. Si tú pones un robot al centro de la habitación, los extremos seguramente no van a quedar desinfectados. Entonces, ese es un poco el concepto que nosotros hemos desarrollado y que, como te digo, no es que hayamos inventado la rueda, porque desinfectar con luz ultravioleta C tiene muchísimos años. Lo único que hicimos fue crear un producto que fuera viable instalar, que fuera rápido instalar y que además te diera las opciones de switchar entre una desinfección rápida con ultravioleta C y una iluminación y desinfección de largo plazo con ultravioleta A. Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro cuando ya todos estemos vacunados de coronavirus y de alguna manera la enfermedad se empiece a diluir? Ojalá que eso suceda pronto. Pues entonces la luminaria va a seguir desinfectando, si quieres, pero sigue iluminando. O sea, no tienes que ir y quitarla y ahora volver a poner tus focos anteriores, ¿no? Entonces, esto ayuda mucho a que un solo producto pueda tener dos funciones. Y Exacto. obviamente no tengas que hacer un desembolso importante, ¿no? Finalmente, para acabar con esto, no solamente desactiva virus. Las pruebas que se han hecho en los laboratorios en Israel y las que estamos corriendo aquí en México para cumplir con todos los protocolos que nos piden, han demostrado que desactiva el virus, mata hongos y mata bacterias también. Entonces, en un hospital, ¿cuánta gente no ha escuchado que entró algún amigo a que lo operaran de una hernia y se murió porque agarró un bicho en el hospital? Entonces, este tipo de luminaria te sirve también para garantizar que aunque no haya coronavirus, imagínate que no existiera el coronavirus, cualquier bacteria que estuviera en el ambiente, también estás eliminándola a través de nuestras luminarias sin dañar a las personas. Excelente, la verdad es que pareciera sencillo, pero creo que hubo un par de comentarios que me llamaron mucho la atención. Uno, y que los hace totalmente soluciones inteligentes. Uno, la viabilidad y dos, que la posibilidad de cumplir dos o más funciones. Para mí, eso lo convierte inmediatamente en una solución inteligente. Como tú dices, en algunos casos hay tecnologías que ya se usaban hace mucho tiempo, pero les estamos dando un vuelco y el vuelco que les da Yuganu, a mí la verdad es que me llama mucho la atención. Es una solución integral, es una solución que cumple varias funciones, que tiene una viabilidad extraordinaria, que rompe con mitos y paradigmas que teníamos. Entonces, pues bueno, la verdad es que son temas que me encantan. Axel, antes de despedirnos, yo quisiera pasar agradeciendo la participación de la gente que nos está siguiendo en esta transmisión. Por ahí llegué a captar alguna de las preguntas que hace la gente que está conectada, ¿no? En el primer caso, te quisiera preguntar, ¿hasta en qué porcentaje se reduce el consumo de energía en una ciudad implementando un proyecto con soluciones de iluminación inteligente de Yugan? Mira, la respuesta puede ser muy amplia porque depende mucho qué tipo de tecnología ya tenga la ciudad. Donde nosotros hemos encontrado el mejor desempeño es cuando reemplazas el clásico luminario de aditivo metálico cerámico, de estas tecnologías muy viejas, muy contaminantes, por el LED de Yuganu. Hemos encontrado ahorros hasta de un 70% en el consumo de energía eléctrica y un incremento de la iluminación en un 25, en un 30%. Entonces tienes una mucho mejor iluminación con un mucho menor consumo de energía eléctrica y eso pues, es brutal, ¿no? Sin embargo, te digo, te encuentras pues, diferentes situaciones en diferentes ciudades y hay una cosa que también ayuda al ahorro de este consumo de energía, ¿no?
Normalmente las ciudades están conectadas, las luminarias, con fotoceldas o tienen fotocontactores con una fotocelda. Entonces, cuando ese fotocontactor empieza o esa fotocelda empieza a sentir que está bajando la luz del día, enciende completamente las luminarias al 100% de su potencia. Entonces, todavía tenías luz de día y ya traes la luminaria consumiendo el 100% de la potencia. Aquí lo que hemos hecho nosotros a través de un sistema que creamos de telegestión, que se llama JNet, es programar la luminaria y podemos dimear o atenuar la luminaria también. Y entonces, a través del sistema de telegestión, programamos que a partir del momento en el que empieza a caer la tarde, la luminaria se va encendiendo gradualmente. De tal manera que esa hora todavía más o menos, que podríamos llamar esta hora gris, la luminaria no está consumiendo el 100% de la potencia, está consumiendo lo que va requiriendo conforme también pues, el día va cayendo. Y el mismo concepto a la inversa, cuando va amaneciendo, la luminaria empieza a apagarse también de manera, digamos, atenuada, ¿no? Entonces también le pega al consumo de energía eléctrica, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad es que solo el imaginarnos y el pensar las luminarias convencionales que estén al 100%, como tú dices, imaginarnos simplemente el costo que le generan las ciudades, ¿no? Pareciera un tema que no mucha gente aborda, pero se vuelve importantísimo porque, como tú dices, ni siquiera se genera con un dimeo. No es un tema gradual, es un tema que de repente volteas a ver la luminaria y está al 100%, ¿no? Entonces, definitivamente es otra solución totalmente acertada. Los porcentajes de los que hablan son interesantísimos y por supuesto que de nuevo, aquí el tema es la implementación, ¿no? Axel, es donde tendremos que tener prestar mayor atención y por supuesto reiterar que seguramente habrá gobiernos, habrá instituciones que viendo las soluciones de Yuganu seguramente tengan una vinculación importante, un networking importante y podamos cumplir esa función de ser facilitador y de seguir integrando a Yuganu a este grupo selecto de empresas, ¿no? Por último, mi querido Axel, de acuerdo y viéndolo desde el punto de vista social, no tanto de gobiernos, ¿no? Pero ¿cuáles son los principales retos de las ciudades de América Latina para implementar proyectos de alumbrado inteligente? ¿Cuáles son los obstáculos con los que ustedes más se han topado en estos tiempos? Mira, lamentablemente lo que te topas en nuestras ciudades, digamos, como México, como ciudades de Latinoamérica, es la infraestructura. Finalmente, si bien yo hago una red inalámbrica, una red mallada inalámbrica en la ciudad y creo un concepto que nosotros lo vemos como una espuma, ¿no? Esta espuma que te cubre la iluminación, las comunicaciones, puedes moverte de un lado a otro y no pierdes la señal, sino que vas avanzando y sigues conectado, necesitas un punto de internet en algún lado. O sea, necesito llegar vamos a llamarle, a esta tubería que me va a permitir que todo lo que estoy conectando y que está cubierto por esta espuma sale al mundo. Esto es súper necesario. La diferencia es que necesito uno. No necesito uno por Claro. luminaria o uno por espacio. Con uno la libro. Y muchas veces te topas que, pues es que en este pueblito, pues no hay fibra, ¿no? Claro. Entonces, realmente es un poco el tema de infraestructura lo que te puedes topar. Ese es el reto más grande, yo Perfecto. creo, infraestructura. Lo demás, como te decía, postes y luminarias hay en todos lados. Excelente, Axel. Axel, muchas gracias. Nos gustaría concluir esta charla Smart con dos o tres mensajes importantes para nuestra audiencia y nos des detalles, y aparte de esto nos hagas favor de darnos detalles de cómo participará Yugano durante la quinta edición de Smart City, que les recuerdo se realizará del 13 al 15 de octubre en Mérida, Yucatán. Además de invitar a toda nuestra audiencia que participa a través de nuestra plataforma virtual. Mira, nosotros vamos a estar presentes en el evento. Evidentemente vamos a llevar nuestras soluciones, las vamos ahora sí que a poner funcionando ahí en tiempo real para que la gente que se acerque con nosotros y tenga cualquier duda, cualquier pregunta, la podamos resolver, pero además puedan ver los productos físicamente y vean, pues ahora sí que de lo que estamos hablando, ¿no? Y que vean que jala. No solamente vamos a llevar la parte de la Smart Lamp, sino obviamente otros luminarios de otro tipo de especificaciones
porque pues, las ciudades los necesitan, ¿no? A lo mejor tienes déjame tomo el ejemplo, un pueblo mágico que pues no necesita gran potencia de iluminación, necesita una luminaria más pequeña, más de menos potencia, tenemos todas estas alternativas, ¿no? Entonces, la idea de participar con ustedes en el evento es justamente poder tener este contacto uno a uno con la gente que esté interesada en las soluciones que nosotros traemos y enseñárselas ahí físicamente, ¿no? En el evento del año pasado en Puebla, tuvimos muy buena, pues ahora sí que reacción de la gente que nos visitaba. Afortunadamente, porque participamos, pudimos conocer muchas necesidades que a lo mejor no hubiéramos tenido la capacidad de atender yendo a cada lugar de la República, sino que al concentrarse las personas interesadas en estos temas en un solo lugar, tuvimos la posibilidad de tener este alcance que de otra manera no lo hubiéramos hecho. Y después del evento se nos detonaron una serie de reuniones ya particulares y te puedo decir que inclusive cerramos algunas ventas gracias a que estuvimos ahí, ya que la gente vio nuestros productos. Entonces vamos a replicar ese modelo que para nosotros fue exitoso. Sí, por supuesto que en esta ocasión nosotros les agradecemos el hecho de adecuarse a este formato de evento híbrido, donde tendremos la participación virtual, donde tendremos un marketplace donde podrán poner en display sus productos y sus soluciones. De acuerdo, nos Axel, adaptamos, como dices. exactamente. Pues Axel, muchísimas gracias. Gracias por haber aceptado la invitación. La verdad es que resultó una charla muy interesante. Espero que le haya gustado a toda la gente que nos ha acompañado, que nos hizo el favor de acompañarnos en esta transmisión. Muchas gracias por conectarse y participar. Los invitamos a estar atentos a la programación de nuestras próximas charlas Smart a través de nuestros canales oficiales. Soy Antonio Ponce de León. Buenas tardes y hasta pronto. Axel, muchas gracias. No, gracias a ustedes, nos estamos viendo.